felicitarlos, pero no puedo dejar de dar unas palabras, sobre todo a los jóvenes que están aquí presentes. Me estimula mucho, porque Javier partió a los 20 años y no volvió más. Sí, pues, el homenaje que también rendí yo este año fue a mi padre, porque mi papá se supo sobreponer al dolor inmenso del asesinato de su hijo, porque Javier Heró, lamento decirles que no murió en la guerrilla. Javier Heró fue asesinado porque en ese momento el gobierno, desde Manuel Prado, había prohibido que se viajara a los países socialistas. Ya tuvo problemas cuando regresó de un viaje que hizo a Moscú. Hay una carta que él escribe a Mario Vargas Llosa, de quien fue muy amigo en París, donde le dice: en el aeropuerto la policía me quitó mis libros que traía de Moscú. En la Universidad Católica me han expulsado. Entonces, Javier Heró entró a Puerto Maldonado en un intento por conseguir movilidad para los 40 compañeros que estaban esperándolo en Bolivia. Quizás una de las causas de su muerte fue que sabía manejar y tenía licencia de conducir, porque eso fue la forma como los escogieron. Los que tenían brevete entraban a Puerto Maldonado. Entonces, sobreponiéndose a este asesinato cruel que cometieron contra mi hermano, mi papá viajó para traerlo a Lima. Ya no le fue posible. Ya habían pasado 3 días en que Javier había sido enterrado en Puerto Maldonado, con un clima inclemente, y tuvo que dejarlo ahí. Y el señor Jorge Heró viajaba todos los años a Puerto Maldonado, cargado de flores y de cajas de verduras y de frutas, porque en Puerto Maldonado no había nada, era una pequeña aldea, era un pueblo atrasado. Entonces mi papá viajaba llevando frutas y verduras para los amigos que fue consiguiendo ahí, porque mi papá se volvió un ícono en Puerto Maldonado. La gente lo esperaba. No lo esperaba por lo que le llevaba, sino lo esperaba para seguir hablando de Javier, para ir a su tumba con él. Y eso fue muchos años, hasta que se le prohibió viajar por el corazón, porque el avión tenía que hacer una escala en el Cusco. Yo en algún momento comencé a acompañar a mi papá. No fui a todos los lugares que él llegó, porque él, donde lo invitaban, viajaba. Pero comencé a acompañarlo y aprendí a conocer a la gente que lo invitaba, a ver lo que mi papá quería transmitir para mantener vivo a mi hermano. Pero no podíamos dejarlo eternamente en Puerto Maldonado. Está acá porque, si bien ya lo habíamos decidido nosotros, el día que muere mi padre, mi mamá nos pide que compremos 2 tumbas, una para mi papá y otra para el gordo. Porque quisiera hacer un paréntesis, porque ustedes son jóvenes realmente. Y ese joven que era mi hermano es recordado como el luchador, como el revolucionario, el poeta que se entrenó en Cuba para hacer la guerrilla. Todo eso es cierto. Pero antes que eso, Javier Heró fue un muchachito hermoso, hermano e hijo. Fue un buen hermano. Era el hermano pleitista, peleador, nos pegaba. A mi hermana, me acuerdo, que una vez también la agarró, porque éramos muchachos. Jugábamos en las calles de Miraflores, que era una ciudad
preciosa, tranquila, y jugábamos como cualquier muchacho puede jugar. Comprábamos helados, comprábamos el algodón dulce en medio de la calle, nos trepábamos a los techos, me enseñó a fumar, retábamos a mi mamá. Y ese muchacho todo el tiempo tuvo presente a su familia. Acá están publicadas sus cartas de Cuba, y sus cartas no me dejan mentir. Toda su preocupación era mi madre, era su hermano, el menor. Yo nunca le escribí a Cuba, tengo que confesarlo. Mis hermanas lo hicieron, y él reclama mis cartas. Yo creo que sin saberlo era muy unida a él, pero venía de un colegio de monjas, y él siempre me decía: tu cabeza está malograda por las monjas y la religión. El día que te libres de eso, me vas a comprender. Y así fue. Cuando yo comprendí a mi hermano en su integridad, en la medida de mis posibilidades, he acompañado cada homenaje, he viajado muchas veces a Puerto Maldonado, y les confieso que cada vez que partía de Puerto Maldonado, a mí me dolía dejarlo. Cuando el avión despegaba, sentía una tristeza muy honda. Y yo, lo siento, he salido en Caretas de esta semana, aunque ustedes no lo lean, pero si lo leen, van a ver la nota que yo he escrito en Caretas. Y estoy en esa tumba, y estoy sonriendo. Tengo en la mano un retrato de Javier, y estoy sonriendo porque, si bien hay sentimientos encontrados y yo tengo pena, también tengo alegría. Y tengo alegría porque aquí está Javier, en ustedes. O sea, yo me pregunto cuántas personas que están descansando en este cementerio, a los 50 años van a tener a un grupo como el que está hoy día presente recordando a Javier. Creo que ninguno. Yo ya estoy muy vieja, han pasado muchos años, 50 años me han pasado a mí también. No sé cuánto más los voy a acompañar en homenajes, pero estamos acá a los 50 años, y eso es importante. Y Javier nos ha dejado cartas y poemas. Yo espero que este año, como bien decían, es todo el año de Javier Heró. Yo espero que salga la segunda edición de mi libro, donde tengo la intención, como la primera edición, de acercarles a ustedes a ese personaje, fuera de todos los mitos y todas las ideologías. Si bien está hasta el último día de su vida, porque empiezo la obra con el último día de su vida, el día de su muerte, paso desde su infancia hasta su entrenamiento militar, y he recogido testimonios de sus compañeros de la guerrilla, y reconozco y hago el homenaje a Javier como poeta y como guerrillero, pero también como hijo amoroso. Javier se preocupaba tanto por el acto que iba a hacer, el camino que había tomado, y por haber ocultado eso a su familia, que cuando él va a partir de Cuba, después de celebrar el Año Nuevo en La Habana, Javier partió, si no me equivoco, el 3 de enero del año 63 de La Habana, haciendo un periplo por Europa y América del Sur, para llegar, como dice en un poema, subrepticiamente a su patria. Él dejó una carta a la esposa de un compañero, a mi madre, y comienza diciéndole: si tú lees esta carta, es porque algo ha sucedido en la sierra y yo ya no podré abrazarte y besarte como siempre. Lamento no haberla traído acá para leérsela. Es pequeña, pero es muy profunda, porque le dice: tú me criaste honesto, amante de la verdad y la justicia, y yo no podría seguir viviendo sin servir a mi patria y a mi pueblo. Esa es la última carta que Javier escribe.
cuando va a iniciar su camino a la lucha armada en el Perú. Pero se le recuerda de una manera distinta, por la forma cruel, porque esa noche, en Puerto Maldonado, después de que matan a Javier y donde seguramente le estaban haciendo la autopsia, los pobladores que habían estado en el barranco disparando se emborrachaban y se jactaban de haber tirado el disparo que había matado a Javier. Se disputaban, pero parece que hubo uno nomás que tenía un rifle de largo alcance con bala explosiva. Y ese señor, durante años, los 15 de mayo, no salía de su casa. Yo me he hecho amiga de pobladores en Puerto Maldonado y ellos me contaban eso. La gente, cuando lo veía el 15 de mayo en ese pueblo, le gritaban asesino, a él y a su esposa. La señora no podía ir al mercado a comprar. Y el pueblo de Puerto Maldonado, que lo mata, después aprende a amarlo. También me consta. Cuando yo llegaba a Puerto Maldonado, las tumbas eran una desgracia. Solo la de Javier estaba limpia y muchas veces con flores. Entonces, en el año 2008, viajamos sus hermanos con 2 antropólogos forenses y en una jornada muy dura tuvimos el placer de encontrar los huesos de Javier, porque las posibilidades de encontrarlo eran mínimas. Después de 48 años, en ese clima inclemente, lo más probable era que no hubiéramos encontrado nada. Sin embargo, después de limpiar toda la tierra, porque el cajón ya no existía, en esa tierra estaba mi hermano. Y con mucho cariño recogimos sus huesos, lo pusimos en una cajita y los trajimos aquí junto a nuestros padres. Entonces creo que ya nuestra tarea está cumplida. Pero yo quiero decirles una última cosita, no sé cómo les va a caer, pero les quiero decir que lo más valioso que hay es la vida. Que me gustaría decirles que ese ejemplo de Javier les sirva a ustedes para que en las tareas que van a emprender, que ustedes son dueños de emprenderlo, se cuiden mucho, porque la vida es lo más valioso que tenemos. Yo a veces me proyecto, y aquí con el compañero hemos llegado temprano y hemos estado cantándole con Norma Alvisuri a Javier, y nos proyectamos un poco lo que sería Javier Heró a los 70 años que tendría en este momento, vivo. El poeta en que se hubiera convertido, o el político, el dirigente que sería en estos momentos. Entonces, ese mensaje les quiero decir, que se cuiden mucho, porque la vida es lo más valioso que tenemos. Muchas gracias por este homenaje, muchas gracias por su compañía. Javier nos está escuchando, nos está viendo, y les agradezco mucho.